La clase está siendo grabada para su conocimiento. Primero quisiera saber a Jordi y Jessica, que están ya conectados, si ya hicieron el test diagnóstico. Buenas tardes, profe. Sí, ya de las dos materias yo ya hice. Sí, yo también ya lo hice. ¿Ya vieron los videos? ¿Descargaron el simulador? Yo solamente vi el video aún no descargo. ¿Ya? Ya descargué el simulador, pero estoy viendo el video de cómo es el uso de esa vaina. Está bueno, ya. Entonces les indico a ustedes, igualmente, como les avisé, está siendo grabado la clase para sus compañeros que luego ingresen. A ver, le comparto, va a compartir pantalla, ¿no? Ya podemos observar la pantalla del aula virtual. Sí. Ya, a ver, ya he habilitado ciertas actividades que van a hacer durante el fin de semana. ¿Sí? Son 2 foros y una tarea. Estas actividades que están colocadas aquí y las que en la hora de máquina les indicaré estarán habilitadas hasta el día domingo 11:59 de la noche. Entonces tienen cuando termine la clase, la noche de hoy, mañana y el domingo para hacer las actividades. ¿Sí? Son 2 foros y una tarea. La tarea es una consulta, la pueden subir en cualquier tipo de archivo, sea Word, PDF. Si tienen dificultad, pueden hacerla a mano, escribirla, tomar una foto, escanearla y subirla. Otros compañeros docentes están trabajando de manera diferente. Es decir, que ellos están colocando un enlace para subir la tarea. No sé si ya le ha tocado con un compañero docente que ha trabajado así. Buenas tardes. Buenas tardes, Hidalgo. En mi caso trabajaremos trabajaremos subiendo solamente la tarea, porque se me hace más fácil calificar y automáticamente, como hicimos al finalizar el ciclo pasado, automáticamente se le manda la nota y la observación. Entonces ya está visible para que ustedes la puedan hacer. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy, que también está visible el archivo para que lean, ver un poco de generalidades de control. Entonces vamos a ver un poco de generalidades. Si se llega a acabar el tiempo de videoconferencia, ingresan de nuevo al mismo enlace. ¿Sí? Se acaba el tiempo, salen, ingresan de nuevo al mismo enlace para continuar la clase. ¿Sí? Este archivo de aquí, de generalidades, es de, un curso que hice hace poco, está interesante. Y tiene conceptos básicos muy claros. Entonces, por eso decidí colocarlo para que ustedes lo puedan leer y explicar también de esa manera. No sé si alguien tiene conocimiento de control, ha trabajado, tiene experiencia en el colegio, han visto control. No. Hidalgo. Un poco, no así tanto, pero por ahí he visto y he por ahí manejado ciertas cosas, pero no. Jordi. Tampoco, nada. Bueno, entonces vamos a comenzar. De ser avanzar hasta donde más se pueda este periodo académico. Control eléctrico es muy amplio, un campo muy amplio. Todo tecnólogo debe manejar el control eléctrico. ¿Sí? Porque en cualquier parte que usted vaya a trabajar, ya sea en el área petrolera, en el área eléctrica netamente, en industrias de proceso, fábrica, hay procesos de control. Por ejemplo, máquina transportadora de productos, maneja control. La subestación para la operación de motores, maneja control. En la parte petrolera, para manejo de motores y distribución de líquidos como es petróleo, también maneja control. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan. Yo intentaré darles lo más posible, la parte más básica, pero igual sería bueno que ustedes
consulten. Hay bastantes videos, bastantes libros para que ustedes puedan leer en sus tiempos libres, ¿no? A ver, para saber control, primero debes saber simbología, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. En todo tipo de materia, instalaciones, circuitos, sistema de distribución, sistema de potencia, PLC, control, sistemas de escala, la simbología es muy importante. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. A ver, para iniciar, el control eléctrico sirve, por ejemplo, para manejar o para controlar motores, ¿sí? Es muy fácil coger un motor, ya sea monofásico, trifásico, de cualquier tipo de alimentación, y conectarlo directamente a la fuente de alimentación. Cojo mi acometida y lo conecto directamente a mi motor. Pero ¿qué inconveniente o qué desventaja puede producir conectar directamente los motores? ¿Qué me indica? Menor tiempo de funcionamiento. ¿Por qué menor tiempo de funcionamiento? Porque la está conectando directamente. Igual va a funcionar al mismo tiempo. Claro, va a funcionar, pero más desgaste. Puede ser. A ver, Jessica, ¿qué considera usted que es una desventaja de conectar el motor directamente a la línea de alimentación? No sé, de pronto alguna descarga o algo se puede dañar el motor. Claro. Una desventaja que se puede dar en este caso es que no tengo la facilidad de maniobrar sobre el motor. Para el motor, ¿qué necesito? Desconectarlo de la fuente de alimentación, hacer un corte, para que el motor se pare. Si el operador hace el corte y no existen las protecciones debidas, ¿qué le puede pasar al operador? Electrocutar. Electrocutarse, le puede producir una descarga en su cuerpo, se puede provocar Quemaduras. quemadura. Bueno, Se chamusca. se chamusca, dice Jessica. Bueno, un sinnúmero de cosas le puede pasar. ¿Y qué le puede pasar al motor? Si el motor A ver, dígame, Jordi. Se puede fundir el motor. Se puede fundir, se puede quemar, se puede sobrecalentar debido a una sobrecarga, un desbalance de fase, un cortocircuito. Yo no tengo, si yo lo conecto directamente, no tengo la posibilidad de hacer una maniobra para evitar eso. ¿Sí? No tengo la seguridad ni para el operador que maneja el motor, ni para la máquina en sí. Entonces, el control me permite trabajar eso. En la parte industrial, los motores y los centros de operación, donde están todos los tableros de control, están separados. Usted no va a ver que está el tablero a un lado y al costado está el motor. Generalmente no está así. ¿Sí? El tablero está en un punto y a 500 metros está el motor. Entonces, disminuye el tiempo, porque si existe una falla hasta que el operador vaya al motor, el motor ya se quemó, ya se dañó, ya se averió. Entonces, el operador simplemente ve el tablero y dependiendo de las señales que envía el motor o las luces que se encienden en el tablero, puedo saber si el motor está funcionando bien, si se sobrecalentó, si hubo un desbalance en la fase. ¿Sí? Entonces, esa ventaja es muy importante. Entonces, el control es primordial en la parte del tecnólogo eléctrico, entonces por eso necesito que ustedes aprendan bien esta temática.
Este archivo, como les dije, está subido. Ustedes pueden verlos cuando ustedes consideren. Es bastante extenso. Hay elementos básicos. ¿Sí? Y ustedes pueden verlo más adelante. Bueno, continúa, ¿no? Existen dos tipos de circuitos en la parte de control. Circuito de mando y circuito de potencia. En el primer parcial veremos netamente circuito de mando, lo que son elementos de protección, elementos de control, contactores, temporizadores, interruptores, luces piloto, etc. Y en el segundo parcial veremos parte de potencia, lo que son los motores, contactos principales y protecciones. ¿Por qué vamos a ver separado? Porque si yo les enseño a la misma vez ambos tipos de circuitos, no van a entender. Y también porque la parte más complicada de aprender es la parte de mando. Si usted entiende la parte de mando, que es más extensa, puede hacer el circuito de potencia. Entonces, nos dedicaremos a ver el funcionamiento de cada uno de los elementos de control, su simbología, numeración y cómo se simula, ¿no? Y haremos la comparativa entre la simulación y ya aplicado al campo, con videos, imágenes y demás. Si ya descargaron el simulador que decimos, se dieron cuenta que en la parte superior están todos los elementos que se utilizan en control y son un sinnúmero de elementos y tiene subdivisiones. Entonces, intentaré enseñarles lo más posible. El sistema de control es muy importante y muy vital en todo proceso industrial, tanto para el funcionamiento y las protecciones. Existen diferentes tipos de protecciones en control, fusibles, disyuntores, termomagnéticos. El control nos permite hacer diferentes funcionamientos del motor. Aceleración, cambio de velocidad, dirección de movimiento, es decir, inversión de sentido de giro, diferentes conexionados. El controlador es el dispositivo encargado que permite conectar o desconectar un determinado circuito. El controlador automático es que nos permite maniobrar automáticamente los circuitos, tanto de mando como de potencia. Entonces, como le indicaba, tanto el personal que maneja los tableros tienen que entender el funcionamiento primero de las máquinas que están manejando, los datos de la máquina, la lectura e interpretación y cómo manejar el tablero. En la parte de control hay dos etapas, el diseño y el armado. Diseño de un tablero y el armado de tablero. La parte de diseño la maneja más lo que es la ingeniería, los ingenieros, ingeniería de detalle, y la parte de armado la maneja el técnico especialista. ¿Sí? Entonces, el ingeniero es encargado de hacer el diseño. Una vez combinado el diseño, hay diferentes tipos de programas para hacer diseño. El AutoCAD normal, AutoCAD eléctrica, E-Plan, Proficad.
Una vez hecho el diseño, hecho los planos de construcción, se le entrega al técnico para que él arme y monte el tablero. ¿Qué pasaría, por ejemplo, un técnico o tecnólogo que no sabe leer o interpretar bien un plano? ¿Qué pasaría? ¿Quién me indica? A ver, Jessica. Así, técnicamente hablando, o a lo criollo. A Como lo usted criollo queda como puerco. queda como puerco, ¿no? Aparte queda como puerco, como usted dice. Primero, puede ser un mal conexionado. Como conecta mal los elementos, puede ser cortocircuito, puede causar un accidente. Entonces, solamente el personal que tiene el conocimiento y también la experiencia puede hacer el conexionado debido. ¿Sí? Bueno, aquí habla un poco de los contactos eléctricos, que es cuando se unen dos piezas destinadas a conducir, en este caso, el amperaje. En la parte que es control vamos a manejar dos tipos de inconvenientes que suceden a los motores, que son la sobrecarga o sobrecalentamiento y el cortocircuito. ¿Quién me indica cuál es la diferencia entre sobrecarga y cortocircuito? A ver, Hidalgo. Profe, repítame que todo entrecortado el internet. ¿Cuál es la diferencia entre sobrecarga y cortocircuito? Que el cortocircuito es, a ver, es corriente infinita. ¿Ya? Y sobrecarga y sobrecarga cuando el voltaje es elevado. Bueno, el primer concepto está claro. ¿Sí? Cuando yo uno la fase del neutro en cualquier instalación conexionado, se produce un cortocircuito. Como usted dice, el amperaje se eleva al infinito. ¿Sí? Y si no existen las protecciones de vía, los elementos se pueden quemar. En cambio, sobrecarga es cuando existe un aumento de los amperios, el amperaje, y se mantiene durante un tiempo muy prolongado. En el caso de los motores, cuando existe sobrecarga, el motor no comienza a funcionar de igual manera. La vida útil disminuye, los conductores se dañan porque se sobrecalientan. Todo motor, cuando inicia su funcionamiento, el amperaje es mayor al nominal. Es decir, si en la placa de datos me indica que el motor trabaja a 20 amperios, al momento de entrar a funcionar el motor, el amperaje que se mide no va a ser 20 amperios. Puede ser 25, 26 amperios. Ese aumento del amperaje va a ser en un lapso de segundos. Entonces, eleva la cresta del amperaje, baja y se mantiene al nominal, a los 20 amperios. Pero cuando se mantiene por diversos motivos durante un tiempo prolongado, ese amperaje pico comienza a sufrir daños el motor. Entonces, el control y principalmente las protecciones que son térmicas evitan esto. Entonces, ellos automáticamente detectan que cuando sobrepasa el tiempo, abre el circuito. No permite que el circuito se abra, que el circuito continúe, se abre y mandan una señal al tablero, que puede ser por mediante una luz. Se activa la luz y el operador o el técnico ya sabe el inconveniente que tiene el motor.
Entonces, de esta manera nos sirve la parte de control. Entonces, todos los elementos que son de mando nos permiten desconectar y conectar todos los circuitos conectados en ellos. Bueno, esto aquí lo vamos a ver más detallado más adelante. Lo que son elementos de protección, los fusibles, dispositivos de enchufle, disyuntores. Vamos un poco más abajo. Los fusibles, que son protecciones, ¿no? Los fusibles son los elementos de protección más conocidos, creo yo. Y también son los más antiguos. Es la primera protección que se descubrió o se inventó. Pero tiene una desventaja. ¿Cuál es la desventaja que tienen los fusibles a diferencia de las demás protecciones? ¿Qué me indica? ¿Cuál es la desventaja que tienen los fusibles con las demás protecciones? Con los breques, con los disyuntores. Que los breques, al momento de que hay una sobrecarga, se cierra, se abre el circuito. ¿Ya? Y en estos fusibles de aquí son una sola vida. Cuando se llega a una sobrecarga, se queman. Claro, o sea, cuando hay un sobreamperaje, los fusibles están al inicio del circuito, ¿no? Cuando pasa por diferentes motivos un sobreamperaje, estos de aquí automáticamente se abren, ¿sí? La aleación que está interna se va a abrir y no permite que ya exista más flujo de desamperaje. Pero ya no lo puedo utilizar más. Tengo que cambiarlo por otro fusible. A diferencia de los disyuntores, los termomagnéticos que se van a disparar y puedo activarlos de nuevo. Pero en la parte industrial se utiliza también bastante los fusibles, internamente para los tableros. A ver, bueno, aquí vamos a ver un elemento muy importante que son los pulsadores. Creo que todos hemos visto en un momento de nuestra vida lo que es conocemos lo que es un pulsador, ¿no? ¿Qué es un pulsador, Jordi? Los pulsadores son el elemento más utilizado en la... Son los que... ¿Cómo le digo? Si Eso vas fue a la leer, verdad. lee bien. Si vas a leer, lee bien. Ya, los pulsadores uno lo conoce porque lo utilizamos para uno encender los focos, o sea, cualquier cosa, pues. Son interruptores mismos. No. El pulsador, a diferencia del interruptor, tiene un funcionamiento diferente. El pulsador solamente funciona al momento de yo tenerlo presionado. Yo lo tengo presionado el O sea, pulsador. como un timbre. Exacto. Solamente cuando yo lo mantenga presionado, va a funcionar el pulsador. Si yo lo suelto, vuelve a su posición inicial. En cambio, los interruptores que tenemos en la casa, yo presiono suelto, se quedan en la posición que yo presioné. Los pulsadores son utilizados mucho en control. Existen dos tipos de pulsadores principales, ¿no? Los pulsadores de marcha y los pulsadores de paro. Si yo tuviera un motor o cualquier elemento o carga y yo quisiera que funcione ese elemento y tengo mi pulsador antes de esa máquina, yo tengo que presionarlo para que esa máquina funcione. Si yo suelto, se va a apagar. Pero existen circuitos que veremos más adelante de enclavamiento que permiten que así yo presione y suelte el pulsador, siga funcionando la máquina. Y solamente presionando el pulsador de paro, permita que se abra el circuito y se apague automáticamente la máquina.
¿sí? Bueno, aquí tenemos diferentes tipos de pulsadores que están explicados más abajo, la clasificación. Miren este tipo de pulsador. Quiero que noten la diferencia de este pulsador que está en sí, el elemento está en la base mecánica, ¿sí? No sobresale de él. A diferencia de este de acá, que sobresale. ¿Dónde ustedes consideran que este pulsador es utilizado? Que no sobresale de la base, que está al mismo nivel. En los tableros. Pero ¿por qué utilizaría este tipo de pulsador? Miren la diferencia, ¿no? En uno sobresale y en el otro no. ¿Qué pasaría si yo estoy en un cuarto de operación donde existen bastante movimiento y no solamente existe el movimiento de los operadores? ¿Qué pasaría si yo pongo este tipo de pulsador de aquí? Lo pueden presionar. Claro, exacto. Lo pueden accidentalmente presionar y pueden activar el circuito. Entonces, yo colocaría este tipo de pulsador en esos tipos de lugares, donde existe bastante movimiento y no existe, y existe ingreso de no solamente personal calificado. ¿Sí? Este pulsador de acá, si se dan cuenta, tiene una capucha, una cubierta del pulsador. Esto de aquí sirve para evitar la introducción del polvo, de la humedad. Como sabemos, los tableros pueden estar colocados en diferentes lados y los elementos que manejan el control también están colocados en diferentes lugares. Puede estar colocado en cuartos de operación, a la intemperie, y el clima puede estropearlo. No sé si se han dado cuenta de los sistemas de iluminación en la parte de los malecones, donde están conectadas todas las luminarias que están conectadas entre sí en circuito. En la alimentación va conectada a un pequeño tablero. Dentro de ese tablero van los elementos de protección y van los contactores que veremos más adelante. Si yo coloco los elementos de la intemperie, por la humedad de la lluvia, por el polvo, puede dañar el elemento y dejar de funcionar el sistema, en este caso de iluminación. Asimismo, yo colocaría en este tipo de pulsador en los lugares donde exista ingreso de mucha humedad, ingreso del polvo. Entonces, esto evita, lo protege. Y también una protección para evitar que lo toquen accidentalmente, porque al presionar la capucha va a proteger. Este de aquí es un tipo hongo, que es un poco más seguro, porque si se dan cuenta de la señalización, yo necesito girar el pulsador para que funcione. Mira, aquí dice que es para un sistema de alarma. Entonces, un niño por accidente viene y presiona, no va a pasar nada. Necesita girar el pulsador para que este funcione. Y este de aquí es para lugares muy delicados, donde los pulsadores tienen llaves para los operadores. Solamente esta llave, que es una forma de bloqueo, tiene el personal calificado que maneja ese tablero. Entonces no cualquiera lo puede accionar. Aquí tenemos un tipo saliente, un empotrado, un tipo mixto donde están los pulsadores marcha y paro. ¿Sí? Entonces, dependiendo el tipo de trabajo que vayamos a hacer y la ubicación, tenemos que hacer la selección de los pulsadores, ¿no?
Entonces es importante conocer esto. En la siguiente clase, que es el día... El día martes. Control del día martes. Sí. Si se dan cuenta, son horas asíncronas, ¿no? Es decir, que no le va a dar clase en vivo, pero voy a subir un video, porque a los del A sí le va a dar clase el día lunes. Entonces, el video de la clase de los del A le va a subir a ustedes, porque es el mismo tema. En esa clase que quiero que vean el día martes, vamos a ver, va a estar subido lo que es simbología de pulsadores. La simbología, cómo diferenciar la simbología y la numeración. Entonces, para que estén atentos porque voy a subirla, ¿no? Entonces, y esto de aquí, los contactores también, veremos la siguiente clase en vivo, ¿no? Lo que son los contactores, el funcionamiento, lo que significan estos números, dónde está la bobina, dónde están los contactos auxiliares y los principales. Entonces, para que vayan leyendo un poco de los contactos. Esta parte es muy importante, ¿no? Este también es un elemento muy utilizado en la parte de control. ¿Existe alguna duda? ¿Tienen preguntas? Porque tenemos 8 minutos todavía. Jordi, Jessica, Gonzalo. No, profe, ninguno. Ninguna duda. Yo creo que he trabajado con un contactor de eso. Sí, es muy utilizado. Hay diferentes marcas y diferentes dimensiones. Y también aplicaciones. Más que todos los utilizan en, bueno, allá en refinería cuando trabajaba en área de mantenimiento mecánico, más que todo en las bombas. Claro. De distribución. Claro, bueno, en Petro hay lugares donde están las bombas, ahí sí hay ciertos tableros, pero son tableros básicos de control, es decir, están solamente los pulsadores para poder hacer funcionar o parar por emergencia, si el operador está cerca, ¿no? Eso lo veremos ya la siguiente clase en videoconferencia. Entonces, esa es la temática hasta hoy de control. Quiero que coloquen presente y su nombre para estar pendiente, o que ya sé quiénes han estado. A sus compañeros le indica que en esta clase va a estar subida en el aula virtual, ¿sí? Y nos vemos en la siguiente hora de máquina. Si quieren que la adelante, lo puedo hacer. No sé si están de acuerdo los tres que están aquí. ¿Qué horas es la siguiente hora? La siguiente hora es a las 7:40. Yo creo que no, porque luego los otros compañeros también ya han de saber que a esa hora van a Bueno, ingresar. entonces nos vemos. Ya. Nos vemos a las 7:40 y ingresan al mismo enlace, ¿no? Después de la merienda, profe, ya. Bueno, a las 7:40 ingresan al mismo enlace, coloquen presente y hagan las tareas que están propuestas. Hasta el día domingo pueden hacer los 2 foros y la tarea. Entonces coloquen presente y pueden salir para culminar la videoconferencia. Nos vemos a las 7:40, ¿no? Sí,